Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta sesión sincrónica inicial del curso Práctica Profesional para el segundo semestre de 2016 de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. El proceso para esta sesión de esta noche es primero hacer la presentación del proceso de prácticas profesionales y una vez finalice ese proceso de presentación, terminaremos con la explicación de las modalidades de práctica que tenemos para este semestre y el manejo de los formatos y los protocolos de legalización de la misma. Entonces, les doy una cordial bienvenida a esta sesión sincrónica. Espero que sea muy productiva. Está estipulada para que dure máximo 1 hora. Está siendo grabada y será publicada una vez finalice la sesión para que pueda ser vista y visualizada por las personas que no pudieron asistir el día de hoy a la sesión sincrónica. Entonces, cierro video para no quedar tan pesado el archivo y procedemos y seguimos con audio y con la visualización de las ayudas que vamos a mostrar en el escritorio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía en la presentación, el objetivo de la sesión sincrónica del día de hoy es primero saludarlos, darles la bienvenida al curso de práctica profesional, presentarme, como ya vieron de pronto en la información del facilitador. Mi nombre es Luis Alfredo Álvarez Escalante, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en telecomunicaciones y magíster en tecnología educativa y tengo a mi cargo las funciones de liderazgo de la práctica profesional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. En el proceso también me acompaña la profesora Sadia Giraldo. Ella es, digamos, una gran colaboradora de este proceso de prácticas profesionales. Y el objetivo de hoy, o la agenda que trabajaríamos el día de hoy, la dividiríamos en 3 partes. Primero, explicarles lo que son las modalidades de práctica profesional. Segundo, explicarles el proceso de inscripción de la práctica profesional. Y tercero, explicarles el proceso de legalización de la modalidad de práctica profesional. Entonces, repito, el primer proceso es explicarles las modalidades de la práctica profesional. El segundo proceso es explicarles la inscripción de la práctica profesional. Y el tercer proceso es explicarles cómo se lleva a cabo la legalización de la modalidad de práctica profesional. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes para hoy tenían un trabajito que era abrir el documento de manual de prácticas profesionales y con base en ese manual o en base en ese manual tener preparadas las preguntas para el día de hoy, poderlas despejar, poderlas dejar aclaradas y arrancar pues en forma con el proceso de prácticas desde el día lunes 25 de agosto, de julio. Entonces en ese orden de ideas iniciamos. Entonces el primer punto dice explicar las modalidades de práctica profesional a las cuales ustedes pueden inscribirse o aspirar. Entonces lo primero que ustedes debieron haber hecho, como les decía, era leer el manual de prácticas que estaba alojado, también presentarles excusas porque los primeros 2 días de la semana la plataforma presentó una serie de inconsistencias que no permitía que los documentos que habían sido cargados en ella pudiesen ser visualizados. En algunos casos ni siquiera permitía cargarlos en la plataforma. Esto se solventó creo que al mediodía del día martes y asimismo le respondí por correo a los que me hacían la pregunta de dónde podían encontrar el documento de guía para poderlo revisar. Pero creo que ya tuvieron, pues es un documento que no es extenso y entonces creo que tuvieron la oportunidad de poderlo revisar y poderlo leer. En ese documento ustedes encuentran básicamente la explicación de lo que son las modalidades de práctica. Si es posible, para que no compartamos escritorio viéndolo y nos quede muy pesada la grabación, lo pueden ir por favor revisando a la par conmigo. Entonces en ese reglamento de prácticas que es el vigente de 10 de diciembre de 2015, les explica a ustedes
detalladamente lo que son las prácticas profesionales para pregrado. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en dos aspectos fundamentales de ese manual o reglamento de prácticas. El primero es, si quiere vayan al artículo 7, que habla de la duración de la práctica profesional. Entonces, primero explicarle que ese es un curso de 6 créditos que no termina con el fraccionamiento de bloques con el que ustedes manejan en otros cursos académicos de la facultad, sino que este es un curso semestral donde usted va a tener trabajo las 16 semanas, o sea, los 2 bloques académicos. No vamos a tener un receso y por ende entonces el cronograma que vamos a hacer de actividades va a estipular que vamos a trabajar de corrido las 16 semanas de los 2 bloques académicos de este segundo semestre 2016. Entonces, como repito, es un curso semestral que no se parte cuando finalice el primer bloque, sino que tenemos de corrido 16 semanas de trabajo en el curso de práctica. Por ende, las prácticas de ustedes deben durar mínimo 4 meses y máximo 6. Si a la fecha de finalización de la práctica, académicamente con la universidad, usted todavía tiene abierto el proceso de prácticas en la empresa donde vaya a estar, cerraríamos hasta la fecha en que termina el bloque académico 2 del segundo semestre y definiríamos qué entregables se le revisarían a usted para poder ser calificado en el proceso de práctica profesional. Así siga por lo menos otro mes más con las agencias de práctica. Las empresas donde ustedes van a estar trabajando se van a llamar agencias de práctica y la persona o el jefe inmediato que ustedes van a tener en esas agencias se va a llamar el cooperador de la agencia de prácticas. Bueno, siguiendo la revisión del manual, llegamos al capítulo 2. Dentro de ese capítulo 2, específicamente el artículo 11 que habla de los tipos de práctica. Nosotros para este semestre solamente vamos a tener la opción 11.1, que es la práctica empresarial, porque la opción 11.2, que es la práctica investigativa, en este momento no está disponible porque ustedes ven ahí que depende de las convocatorias que tengan los grupos de investigación junto con Colciencia. Entonces, en este momento, la opción de práctica investigativa no tendría ese proceso. Entonces, tendríamos la opción 11.1, que es la práctica empresarial, o la opción 11.3, que es la práctica en empresarismo, o que también llamamos creación de ideas de negocio. Entonces, hay dos, en la parte empresarial, que es el punto 11.1, aplica para aquellos que ya son empleados de las empresas y en esas empresas les permiten abrir un espacio para que puedan llevar a cabo su práctica profesional. Es entendible y es lo más lógico que la universidad no le va a decir a usted tiene que renunciar, tiene que retirarse para hacer el proceso de prácticas profesionales, no, sino que dentro de la empresa donde usted trabaja, usted debe hacer la gestión para que le permitan en un espacio. Hay empresas que le dicen a los trabajadores, bueno, vea, del trabajo de 8 horas diarios, usted va a cumplir 7 horas diarias y le vamos a dar la última hora de la jornada de lunes a viernes para que usted ejecute este proyecto de tecnología y ese proyecto de tecnología se lo reconocemos como la práctica profesional. Obviamente el proyecto tiene que ser en tecnología porque es lo que usted está estudiando. O hay otras empresas que le dicen, vea, no, de lunes a viernes usted respóndanos a los procesos de la empresa, pero como usted tiene que trabajar media jornada los sábados, le vamos a dar esa media jornada el sábado para que usted se dedique a hacer el proyecto que va a presentar a la universidad como práctica profesional. Ese sería una de las opciones. O las otras es que aquellos estudiantes que no son empleados de las empresas deben o debían haber gestionado buscando alguna empresa que les permitiera hacer la práctica dentro de ellos por medio de una pasantía o por medio de un contrato de aprendizaje o por medio de una convocatoria, como muchas empresas de pronto lo hacen para recibir practicantes. Esa sería la opción 11.1, que es la práctica empresarial. Y la opción 11.3, que es la práctica en empresarismo o ideas de negocio,
es donde el estudiante eh, presenta para la facultad una propuesta de generación de empresa o de idea de negocio. Obviamente debe estar direccionado a que sea una idea de negocio en el área de tecnología. Ahora, como este programa este manual es para todas las facultades de la Católica del Norte, por eso les quiero hacer la salvedad de que lo que es específicamente el programa de ingeniería exige que la idea de negocio que usted presente para ser desarrollada debe ser orientada al área de tecnología e informática, porque obviamente esa es la razón de ser de la facultad de nosotros. Entonces esas serían las dos prácticas que tendríamos. Si ustedes revisan el artículo 13 también de este manual, vuelve y retoma que dependiendo del tipo de empresa en la que usted está, puede ser una práctica empresarial, una práctica social, o una práctica de creación de empresa, que es la que les estoy hablando, o una práctica empresarial, pero digamos, aquí amplían un poco más las subdivisiones que puede tener la práctica empresarial o las subdivisiones que podemos encontrar, digamos, dependiendo del tipo de empresa que sea, si va a ser una empresa familiar o si es una empresa en la que usted trabaja, etcétera. Pero figuran como práctica empresarial. Entonces, básicamente, esas serían las dos opciones o las dos modalidades de práctica que estarían activas en este momento para la Facultad de Ingeniería. Práctica empresarial, que es cuando usted o es de empleado de la empresa y le permiten adherir un espacio para desarrollar un proyecto, o usted gestionó con alguna otra empresa que lo recibieran como practicante por medio de una pasantía, por medio de un contrato de aprendizaje o por medio de una convocatoria de pasantía. Y la otra opción es que lo reciban perdón, usted presente para la facultad un proyecto de creación de empresa o de idea de negocio orientado al área de tecnología e informática. Entonces, hago un pare ahí para atender las preguntas que tengan ustedes de esta primera parte, que es la explicación de las dos modalidades de práctica que están vigentes para este semestre. Profe, buenas noches. Profe, Buenas noches. buenas noches. Soy Juan Pablo Acevedo. Yo por ejemplo, yo ya organizada la práctica empresa. Se le está entrecortando el sonido. Ya me No lo escucho. ya, Ya. mejor. Sí, señor. Profe, yo ya tengo la práctica profesional en la empresa donde laboro. ¿Qué inconveniente hay, por ejemplo, si yo deseo trabajar con algún otro compañero que no trabaje en la empresa, pero, no sé, como delegando otro tipo de funciones o cómo podría organizarse ese escenario? Ese otro empleado, ese otro que no, a ver si entendí. Ah, Otro compañero de la Católica, pero que no trabaja en su empresa. Eso, No se puede, porque la empresa le tiene que a usted es pedir una certificación donde anexan la ARL que usted tiene. La certificación debe decir que usted es empleado de la empresa, que tiene vínculo laboral con ella, y debe decir que le autorizan a hacer, por ser funcionario de la empresa, abrirle un espacio para la práctica. Entonces, en ese orden de ideas, su compañero no podría tener acceso a esa documentación, por ende no podría hacerla ahí. ok, listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos. Profe, buenas noches, ¿me copia? Sí, señor. Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Giraldo, ¿cómo está usted, profesor? Viene usted, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a usted. A ver, yo tengo la siguiente inquietud. Yo trabajo para el sector público. El rol que desempeño allí es en un área de la informática, es un grupo de soporte tecnológico, adscrito a una seccional en particular de una empresa del Estado.
Yo estuve tratando de proponer el que requeriría hacer una práctica, pero no me fue otorgada esta posibilidad, dado que por la misma connotación de empresa del sector público dijeron que no se podía. ¿Qué otra alternativa yo puedo tomar para hacer uso de esta? Lo más conveniente entonces sería hacer una idea de negocio o un proyecto, o qué es lo que usted estaba hablando ahorita de proyecto social, práctica social. Eso de No, pronto no me quedó claro, a ver si lo lo, podría... sí, te explico. Lo de práctica social es una subdivisión de la práctica empresarial. Les decía que la práctica empresarial, dependiendo del tipo de empresa, se divide. Por lo menos si usted trabaja en una ONG o en una fundación o en una entidad sin ánimo No, de lucro, es una práctica empresarial social. Pero si usted correcto. trabaja para una empresa, que sea de su familia o No. relacionados con usted, sería una práctica empresarial en empresa familiar. Pero todas en sí siguen siendo práctica empresarial. ¿Listo? Entonces, en ese contexto, lo único que yo puedo optar es por la creación de idea de negocio o empresarismo. Sí, pero me extraña porque por lo menos nosotros hemos tenido practicantes que los han aceptado en la alcaldía de Medellín, que los han aceptado en la gobernación de Antioquia, que los han aceptado en EPM, que los han aceptado en UNE, y son empresas públicas. Entonces, pues, no entendería el por qué tu empresa de pronto se escuda en que es pública, de pronto puede ser por el tipo de información o los procesos que maneje, pero el contexto y la connotación de que sean públicas, no, porque hemos tenido hasta gente de la policía, del ejército, que trabajan pues para departamentos por ejemplo, de telemática de la policía, Sí. de comunicaciones del ejército, y han podido hacer la práctica sin ningún problema. La Entonces, empresa, dime. la empresa particularmente es la rama judicial del poder público. Ellos, de igual forma, por ser una entidad centralizada, no tienen permitido aquí la ejecución de ningún proyecto en el Sí. índole informático. Entonces es más como orientado sobre eso. Ah, bueno, Eh, Sergio, en ese orden de ideas sí te tocaría, la única opción es presentar una idea o propuesta de negocio y estar en la modalidad de empresarismo. Correcto. Esta idea de negocio de igual forma puede ser simplemente un proyecto, no tiene que ser llevada a la realidad en ningún momento. Exacto, es un proyecto, a Ok. usted cuando usted ya se pasa esa modalidad, trabaja con la profesora Sadia y en el transcurso de las 16 semanas usted elabora un proyecto, pero obviamente un proyecto que de trabajo equivale a 16 semanas, o sea, hacer Sí, estudio de señor. mercado, estudio de costos, estudios de factibilidad, o sea, así, la empresa en sí no se va a montar ni se va a registrar en Cámara de Comercio ni nada, pero el proyecto como tal queda totalmente montado y estructurado porque usted eso es lo que van a hacer en las 16 semanas. Entiendo, profesor, entiendo. Muy amable por la respuesta y seguiré entonces en el proceso de creación de idea de negocio. Listo, Sergio, con mucho gusto, Muy, muy amable, gracias. con mucho gusto. ¿Alguna otra Profesor, pregunta? buenas noches. Buenas noches. Señor Buenas Juan Alejandro noches. Gómez. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias. Buenas noches, compañeros. La pregunta es la siguiente. Eh, Usted decía que por el hecho pues de estar ya ejerciendo sobre la carrera y la finalidad de la práctica, como lo dice el manual que usted adjunta ahí, es llevar al profesional al mundo laboral, a lo que va a hacer cuando sea egresado. Pero pues afortunadamente ya en el caso mío llevo 10 años en el medio y muchos me imagino que estarán así. Entonces usted dice que la práctica empresarial se puede estructurar por el día a día o lo entendí mal. Me explico. Mi rol en la empresa es técnico de soporte en sitio. Yo lo puedo estructurar con mi día a día o necesariamente tengo que enfocarlo a una tarea diferente a lo que hago día a día. Eso lo definen con la empresa. Lo ideal, lo ideal sería que la agencia de prácticas le asigne a usted un proyecto nuevo, obviamente dentro de las funciones que usted hace, para que sea el que presente usted como proyecto de práctica profesional para este semestre. Porque es que en la universidad tiene una restricción
diferente. La universidad no homologa ni convalida la experiencia para la práctica profesional. Obviamente ella deja abierta la posibilidad en el entendible de que la mayoría de estudiantes de nosotros ya ejercen en el área de tecnología y de informática en diferentes organizaciones. Entonces lo que busca la universidad es que puedan en parte presentar lo que hacen en el día a día, pero ojalá tratando de orientarlo a un proyecto nuevo que les presenta a ustedes, o sea, para que la empresa al permitirle hacer la práctica tenga un valor agregado y algún proyecto nuevo que le permita hacer a usted y que lo permita presentar como práctica profesional. Pero como le digo, no es restrictivo, ya usted llega a acuerdo con la empresa a ver qué proyecto va a presentar. Ahora, los entregables o los verificables, si no me puede usted decir, no, es que yo manejo el área de seguridad informática de la empresa y yo en el primer semestre del 2014 desarrollé un software para hacer la verificación X o Y o Z y eso es lo que voy a presentar. La universidad no lo validaría. Entonces, los entregables y los productos que usted muestre como práctica deben ser desarrollados iniciando el 25 de julio y finalizando en la época de noviembre en que termina el semestre académico. Entonces, no sé si fui de pronto, claro, resumo. Te permiten convalidar parte de lo que tú haces el día a día, pero los productos y entregables que usted presente en su proyecto deben ser productos y entregables que usted desarrolle a partir del momento que inicie la práctica profesional, que sería el 25 de julio. Entendido, es comprendible lo que acaba de explicar. En ese orden de ideas, nos optaríamos por ser una institución pues grande, es un contratista de una entidad financiera bastante grande a nivel nacional. Entonces optaríamos por uno de los proyectos de actualización tecnológica que esa corporación financiera tiene con la empresa. Entraríamos en el ámbito de interlocutores, por decirlo de esta manera, estructurando, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Puede ser, hay muchos proyectos en este momento en el aire que nos podrían asignar, pero sería, por ejemplo, estructurar el derrotero de la ejecución de un proyecto específico. Por ejemplo, por decirlo, por dar un ejemplo somero, vamos a instalar unas antenas satelitales para mejorar la comunicación con las sucursales a nivel nacional. Entonces, estructurar cómo se haría ese proyecto, qué tercero lo haría o si lo haría la empresa nosotros y cuál sería el plan de trabajo. ¿Eso estaría bien o estamos mal encaminados? Sí, aunque lo que espera la universidad es que usted presente proyectos en los cuales usted sea el ejecutor del mismo, ¿no? Esa sería como la idea. De pronto ahí tú lo estás como presentando, sería como gestor o administrador del proyecto donde tú defines los parámetros y estipendios que se deben seguir, pero un tercero es el que los va a desarrollar. Y lo que más que todo busca la universidad es que sean proyectos que tú mismo desarrolles, así no sean tan grandes como instalar antenas satelitales, sino pueden ser proyectos más pequeños, pero donde se pueda evidenciar que es el estudiante el que los está llevando a cabo, en especial proyectos de tecnología, no tanto proyectos del área administrativa, sino proyectos de aplicación tecnológica de los conocimientos que ustedes tienen. Ok, bueno, siguiendo en ese orden de ideas, habría pues que buscar uno que se acomode más a lo que acaba de decir, pero sí los hay. Sí hay Perfecto. bastantes que se acomodan a eso. Te pongo ejemplos, hay Eh, estudiantes que nos han pasado desarrollo de aplicativos para seguridad en la nube, hay estudiantes que nos han pasado procesos basados en bases de datos, pero que ellos mismos ejecutan. ¿Sí me entiendo? O sea, el proyecto no tiene que ser tan grande y tan extenso, puede ser algo muy más pequeño, pero que se evidencie que el estudiante aplicó, que operativamente desarrolló algo, ya sea en el área de tecnología, de seguridad informática, de hardware y telecomunicaciones, de infraestructura tecnológica, o sea, en tantos campos que puede aplicarse en la carrera que nosotros tenemos, ¿no?
Profe, Sí, buenas noches, no sé correcto. si me escuchan. Listo. Sí, señor. Pero una pregunta, lo que pasa es que, por ejemplo, ya que toca el área de infraestructura tecnológica, yo actualmente tengo, pues el trabajo mío también se basa pues, en el área de infraestructura y también se basa muchas veces por proyectos. Yo actualmente tengo un proyecto que está encaminado pues a lo que yo realizo, pero hay otro que está entre lo que yo realizo, pero que lo tengo como idea de presentarlo a la empresa por parte mía. Uno de ellos es, digamos, la parte de automatización de backup, de todo esto lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad pues, de los servidores, de virtualización y todo este tema, pero ese va encaminado a proyectos como tal de la empresa, ¿cierto? Que es Sí. de lo que yo realizo. Pero hay otro que es a nivel digamos, ejecución, instalación y propagación de toda la consola antivirus de una nueva consola, también para la empresa, pero que ya va, digamos, aparte mía como externa en cuanto a los proyectos que tengo encaminados durante este semestre que comenzó el año. Entonces yo te Entonces, explico, no sé, mira. La universidad no te valdría, mejor dicho, palabras más y hablando coloquialmente, la universidad no les va a valer a ustedes proyectos en papel. ¿Sí me entiende? La exacto, universidad les va a valer proyectos que se vean que se ejecutaron, o sea, que usted eso, que yo hizo esté la realizando, pero aplicación. siempre y cuando no importa que tenga que ver que ella esté como encaminado a mi trabajo como tal, sino que yo lo esté ejecutando, así Sí, sea que ya la empresa tiene que hacerlo. exacto, pero lo importante es que lo que usted vaya a presentar para la universidad sean Ujú. cosas que dentro de su proyecto sean desarrollados y elaborados Exactamente, entre el y ejecutados. 25 de julio hasta noviembre 20. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, listo. Buenas Listo. noches. Buenas Profe, noches. buenas noches, con Felipe Buenas noches, Vega. qué pena, tengo una preguntita. Hagamos una cosa para ponerle orden. Y Organicemos empecemos un con el orden. nombre para yo saber quién primero habló, ya se le doy la palabra y así seguimos. Listo. Profe, y una última pregunta pues ya para terminar y no interrumpir y darle a ustedes a los demás compañeros. En este caso, los proyectos tienen que tener el tiempo de ejecución entre el 25 de julio y el 20 de noviembre, o yo puedo terminarlos como tal antes. Es decir, ¿cuánto es el tiempo mínimo que un proyecto pueda tener para la Eso. universidad ser El proyecto aprobado? puede durar mínimo hasta el 20 de noviembre, máximo todo lo que la empresa quiera. Lo importante, Mínimo por hasta lo el 20 menos, de si el noviembre. proyecto que a ti te asignan dura un año, de aquí a un año, ¿cierto? Usted lo que hace es, o lo que vamos a hacer es, de aquí al 20 de noviembre definimos cuál de todo ese proyecto grande que dura un año, qué entregables alcanza usted a tener listos para el 20 de noviembre, y esos Ok, entregables que tiene listos para el 20 de noviembre son los que vamos a valer en la práctica. Y entonces yo le voy a decir, entonces ya cuando se me presenta el preinforme, yo le digo, vea, pero es que eso es muy poquito para un proyecto de ingeniería, métale más cosas para yo podérselo valer. O yo le digo, no, listo, con esos entregables que usted me va a tener listos de aquí al 20 de noviembre, con eso dejamos solventado el requerimiento de la universidad para la práctica. listo, listo, muchas gracias. ¿Listo? Listo. Una preguntita, qué pena. Buenas Si de ¿Cuál es noches. su aquí nombre? a Juan Fernando, No, no, disculpe, yo los interrumpo, porque por medio del chat no ponen su nombre Por eso y sí, levantan la mano y el profesor ya va dando un es orden que, para que sea es más que el chat está organizado. deshabilitado. no, El chat está deshabilitado. el chat está deshabilitado. Sí. Ah, Sí, sí, porque señor, creo que está usted lo habilitó deshabilitado. al principio. Sí, sí, sí está deshabilitado. Sí lo muestra, pero no deja escribir. Vea, tan raro. ¿Ustedes ven lo que yo estoy escribiendo ahí? No, No, no señor. No, no se ve nada. o de pronto otra idea sería, como usted tiene acceso al listado de las personas que están conectadas por orden alfabético, va preguntando, ¿tiene alguna duda? No, y sigue con Sí, el es lo que mejor. Es lo es lo mejor. mejor. Pues en orden alfabético para que nadie se quede con las dudas, porque este espacio es importante para saber hacia dónde nos encaminamos. Bueno, inicio. Aleis Lescano, Andrés Guerra, Carlos Castro, Catalina García, Dagoberto León. Sí, aquí estoy. Listo, Dagoberto, cuénteme. No, mira, es que yo creo que es la misma pregunta que hace mi compañero Felipe Vega. Si uno es implementador, ¿cuál sería la práctica de uno? Porque es que uno no hace un proyecto, uno hace no uno, sino varios proyectos al año. Y en un semestre podemos hacer dos o tres, cuatro proyectos. Entonces, ¿cómo haríamos para hacer la práctica? Por eso, entonces usted vea, entonces su proyecto va a ser de implementación, ¿cierto? Entonces Es que ya, entonces,
Cuando usted presente el preinforme hay una parte donde dice productos y entregables y alcances de la práctica. Entonces usted va a definir de aquí al 20 de noviembre qué productos, qué entregables y qué alcances va a presentar usted para ser tenidos en cuenta como práctica profesional. Cuando usted me los presente en el informe, yo reviso y mirando mi experiencia digo, bueno, si lo que él me está presentando suple las 16 semanas que debe durar la práctica profesional. O yo le puedo decir, no, hágame el favor, métale un poquito más de contenidos de entregables para que podamos suplir con lo que la universidad pide, que son 260 horas de trabajo. O le puedo decir, no, se pasó, muchos preentregables, vea, quítele estos dos y dejemos solo estos dos. Eso ya depende de los entregables que usted defina y lo revisaríamos ustedes junto conmigo para ver si están cumpliendo lo que la universidad pide. Listo. Listo, no vale. Listo. Daisy, Eder García, Edwin Carmona, Elkin Dávila. Sí, Cuénteme, Elkin. buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Bien, usted. Bien, gracias. Mi duda es en cuanto a este tema de creación de empresa, es decir, el alcance, o sea, la universidad hasta qué punto lo va a acompañar a uno como en ese tema. O sea, si yo quiero, mi proyecto dura, no sé, un año y medio, hasta qué punto le está pues uno con la universidad, si uno tiene pues también la posibilidad de consultarle a profesores pues que que le fueron dando pues asignaturas durante la carrera, el tema como de ejecución, o sea, hay que ejecutar cosas que se vean, pero habrán cosas que uno no, hay una idea de negocio, pero habrán cosas que uno no maneja bien y que le falta aprender, le falta uno aprender sobre el tema, uno tiene ahí pues apoyo como para sortear esas dificultades. Entonces te respondo, Elkin. El proceso de la práctica profesional es un proceso, como usted lo lee en el manual, donde se mide los conocimientos adquiridos por el estudiante en un campo de aplicación específico. Entonces, en ese orden de ideas le explico. Tanto para la creación de empresa como para la práctica empresarial. En los asesores que va a tener la universidad para ustedes en este semestre, usted no va a encontrar asesorías a nivel técnico. Me explico. Yo que soy el que maneja la práctica empresarial y Sadia, que es la que maneja la práctica de creación de ideas de empresa, de negocio, a mí no me puede llegar un estudiante a decirme, profe, vea, es que mi proyecto es hacer una base de datos. Usted me puede hacer un foro y me explica cómo hacer una base de datos dinámica. No, o sea, ese tipo de asesorías técnicas no, porque supone que aquí lo que vamos es a medir lo que usted ya adquirió en todos los otros cursos académicos y prácticos pues, que tiene la facultad y usted los va a aplicar. El acompañamiento de nosotros va a ser en la parte de protocolización de la práctica, de cómo entregar la papelería, del manejo de los tiempos. Y en el caso de Sadia, que maneja la creación de ideas de negocio, te respondo, el tiempo no puede ser un año, deben ser 4 meses apenas. Porque es que usted no va a montar la empresa, usted solamente va a montar la idea de negocio. Entonces usted monta por lo menos, pues junto con Sadia, eso sí Sadia les va a explicar cómo se hace, es cómo hacer un estudio de mercado, cómo hacer un estudio de factibilidad, cómo hacer un análisis de costos, cómo hacer un análisis de materias primas e insumos. Pero la idea como tal de negocio debe quedar lista en 4 meses cuando finaliza el semestre. No puede extenderse más de 4 meses. No sé si con eso respondí tus dudas. Sí, señor, perfecto. Listo, Elkin, con mucho gusto. Fernando. Profe, buenas noches. Mi nombre es Eder. Usted me mencionó ahorita, pero no tuve la posibilidad de hablar. Cuénteme, Eder. Profe, compañero, buenas noches. Lo que ocurre es que pues yo ya tengo hablado el tema de la práctica en la empresa y ellos me están diciendo que pues que qué documentación tiene que presentar la empresa ante la universidad pues para avalar la práctica. Y tengo otras dudas con respecto al entregable final. ¿Yo debo entregar una tesis, un documento técnico o un informe? O sea, ¿qué debo entregar? Bueno, igual eso no es tema de hoy, pero te adelanto porque ya sería tema de la otra semana
donde reuniríamos en una sesión aparte los de empresarial, que serían conmigo y les explicaría eso, y en otra sesión aparte con Sadia los de creación de ideas de negocio. Pero te adelanto, tienen que entregar una monografía. Ambas modalidades entregan una monografía de grado, pero ya en la otra sesión les explicaremos qué documentación y les explicaremos qué deben desarrollar en esa monografía. ¿Listo? Listo, Eder, no te escuché. Listo, sí, me quedó muy claro, profe. Listo, con mucho gusto. Fernando, Héctor Rodrigo, Heidi Molina, Profe, buenas noches. buenas. Edwin Carmona. ¿Qué más, Edwin? Bien, bien, profe. Profe, con una consultica, pues ya hemos escuchado, pues como a grosso modo lo de la temática o lo que se quiere lograr como con este curso a nivel general y lo que dice pues basado en el documento. Pero aterrizar a partir del lunes, o sea, el lunes arrancamos, digamos, ya como en sí con el tema y a partir más o menos de qué fecha o esa misma semana o hablando de la semana siguiente, tenemos que ya tener aterrizado en qué parte nos vamos a encasillar. O sea, ustedes tienen hasta el 30, hasta el 29, dentro de 8 días, para decidir cuál modalidad van a escoger. ¿Sí? Y ya después de que se cierre el 30 de julio, la inscripción de la práctica, que ahorita les voy a decir cómo es, que es el segundo tema, porque usted cuando se inscribe, usted elige la modalidad. Entonces, como le digo, tendrían de aquí al 29, máximo el 30, pero yo no pongo el 30 porque es el último día que se cierra el aplicativo y usted sabe que eso, el último día colapsa. Entonces sería el 29. Y ya entre la semana del 1 de agosto y el 5 haríamos la sesión sincrónica aparte por modalidades y ya arrancaríamos en forma el proceso. O sea que esta primera semana que viene de aquí al 29 es para que usted solamente defina por cuál modalidad se va a ir. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Javier Alonso, Johnny Jung, José Damián. Buenas noches, José Damián. ¿Cómo está, José? ¿Sí me escuchan bien? Estoy Sí, señor. por una conexión lenta. Bueno, buenas noches a los compañeros y profesores. Entonces, a ver, yo tengo de acuerdo pues a lo que han comentado, si me puede recordar entonces, hay dos modalidades, que es la empresarial y la creación de ideas de negocios. Sí, señor. Bueno, dentro del documento que nos mandó está lo que es la práctica de investigación. De pronto, ¿me puede colaborar y profundizar en qué consiste esa práctica? Yo les dije que para ese semestre no está activa porque esa va ligada a los proyectos de investigación que tiene la universidad con Colciencias. Entonces, cuando salen convocatorias de Colciencias, nosotros bajamos esas convocatorias a la facultad para escoger algunos estudiantes que nos apoyen en esos proyectos. Como en este momento no hay proyectos andando en concurso, o sea, mentiras, ya están andando los del semestre pasado y no se han cerrado. Perfecto. No tenemos esa modalidad activa todavía. Bueno, entonces, respecto a eso, yo tengo una idea y usted ya me indica en cuál de las dos modalidades la puedo meter o si debo replantearlo. Y la idea es crear un desarrollo o un proyecto para lo que es la parte de gestión de riesgos para cuerpos de bomberos. Porque yo la práctica empresarial como tal no la puedo hacer por cuestiones de tiempo y cuestiones de que yo trabajo en la parte de soporte de TI dentro de la compañía. Entonces me gustaría hacer otra cosa aparte pues de eso. Entonces esa es como una idea que tengo, no sé, dígame a ver cómo me puedo ir, cómo me puedo encaminar. Pues hombre, yo lo que veo es, hay dos opciones, que usted se busque una institución de esas a las cuales va dirigido el proyecto que usted desarrolla y ellas decidan con usted firmar un convenio, que es un convenio entre la universidad y esa empresa para que usted en estos 4 meses desarrolle un aplicativo para ellas. Esa sería una opción. Obviamente eso tiene su trámite porque usted no puede empezar hasta que eso no se firme
es un contrato obviamente que tienen que firmar notariado esa entidad, luego viene acá a la universidad, luego se envía al Ministerio del Trabajo. Ustedes me apoyarían con con esa tramitología. Sí, claro. El problema es que el cierre para hacer eso es el 31 de julio también. O sea, usted tendría toda la Sí, semana que viene para buscar esa entidad de A ver, lo que bomberos. pasa es que yo ya pertenezco, por ejemplo, yo ya pertenezco a un cuerpo de bomberos, Sí, como voluntario como pero me tal. refiero, exacto, pero ahí es donde voy. Pero como eso implica ya un vínculo contractual entre usted ¿Sí? y esa entidad, ya no puede ser que usted es voluntario, porque eso tiene que ser legalizado ante el Ministerio del Trabajo para generar una administradora de riesgos laborales mientras usted está en la práctica, para generar un estipendio, una ayuda para usted como practicante, ¿sí me entiende? Entonces es un trámite ya muy diferente. Ah, ya, ya. O la Ok. otra opción es que ¿Qué usted otra opción se puede? presente eso como una idea de negocios donde usted Idea de habla negocio. de que va a desarrollar aplicativos para bomberos, pero no especifica para cuál estación ni para cuál Ah, departamento, sino excelente. para diferentes, un aplicativo. Por lo menos el semestre pasado tuve dos estudiantes que desarrollaron apps para uso en smartphone, para gente que necesitara hacer mantenimiento de motos. Entonces ahí tenía la hoja de vida de las motos y por la app le mostraba cuánto recorrido ya llevaba, le mostraba si se cumplían los límites para cambio de aceite, para cambio de frenos, todo eso, pero genérico. Entonces, lo que usted podría hacer era presentar eso como genérico para cuerpos de bomberos, pero no especificar para cuál, y que sería un aplicativo que usted podía proveer como por medio de por medio de una empresa de servicios para ese tipo de empresas. Esa sería la más Bueno, fácil. como algo de bueno. software libre. Eh, eh, bueno, tendría que entonces, o sea, el entregable final sería el software, sería el No, aplicativo trabajando. depende. Si usted se va por Perfecto. la parte empresarial como un contrato con esa empresa, en la entrega final es el aplicativo más la monografía de grado. Y si usted se va Sí, por el área de creación de empresa usted debe entregar toda la idea de negocio creada, más no el aplicativo funcionando. perfecto. Idea de negocio entonces. Idea de negocio del aplicativo. Por eso, pero si idea de negocio no es el aplicativo, si idea de negocio es montar una empresa de servicios que provee aplicativos para este tipo de empresas, como por ejemplo ¿sí me entiende? O sea, porque eso usted va a montar una idea de negocios y usted no va a centrar su idea de negocio en un solo aplicativo, sino en una rama, en un nicho al que usted le va a proveer. Me explico, yo voy a montar una empresa de desarrollo para crear software para la elaboración de los horarios de instituciones educativas. Yo no digo para cuál colegio, ni para cuál universidad, ni que para cuál... O sea, es entonces algo más grande, algo más macro, algo más genérico. No Exacto, específico, sino genérico. Ah, exactamente. está O la sea, idea de negocio de una empresa, pues, de servicios de de una software. empresa de servicio de desarrollo, de software, sí. Exactamente. Y ya usted explica Ah, listo. qué tipo de software y qué tipo de desarrollo va a hacer. Eso, para este nicho, para Exactamente. este grupo de gente. Exactamente. Porque, por Ah, ejemplo, más perfecto. adelante las empresas de bomberos pueden necesitar un software para rotación de personal o un software para manejo de hoja de Ya. vida de las máquinas y saber cuánto tiempo se ha usado para ver si se va para mantenimiento o no. ¿Sí me entiende? Entonces, Ah, usted no claro, puede sí, sí. centrarse en una sola desarrollo, porque usted está proveyéndole servicios a un nicho en especial. ¿Ve? Listo, ya lo tengo entonces. Podría ser entonces así una idea de negocios de una empresa de desarrollo de software para cuerpos de bomberos. Exacto. Y usted puede mostrar, Ah, como prototipo inicial mostraré este desarrollo, pero sería un prototipo inicial de los servicios que se proveerían para esa empresa. ah, Profe, y el tema de derechos de autor, eso, el trabajo que uno haga sería pues de la universidad o uno después puede hacer ¿En cuál plática con modalidad? eso. Pero espere que se me fue el orden, yo sigo llamando. sí, Diego sí, José sí. Damián. Bueno, de todas maneras, entonces, el próximo encuentro que es ya específicamente, entonces ya cuando terminemos o vamos finalizando este encuentro, ya se asignan los grupos, se organizan los grupos o cómo se va a organizar eso. Sí, ahorita ya pasa, después de que termine esta ronda de preguntas de la modalidad, ya pasamos a lo de las inscripciones, ¿listo? Perfecto, bueno, profe, estaremos pendientes entonces, muchas gracias.
Listo, seguimos. José Luis Quira. Juan Alejandro Góez. Sí, señor. Yo ya había pues, hecho algunas preguntas, pero se me quedaron algunas. Una de ellas es, ¿cuánto sería el máximo de integrantes por práctica empresarial? Me explico. Uno. Pues, no, o sea, en la misma empresa hay somos varios empleados de la misma empresa que estamos en este proceso. Cada uno tiene que No, presentar un proyecto diferente. Así trabajen para la misma un, empresa. un proyecto distinto. Sí, No se señor. puede en grupo. No se puede en grupo. Ya. Y entonces, por ejemplo, lo que usted decía, la duración tiene que ser mínimo de 4 meses. Si el proyecto que a mí me dieron duró 2 meses, ¿qué tendría que hacer para cumplir con el resto de horas? Empalmar con otro proyecto y en los entregables que usted define entregables del proyecto 1 y entregables del proyecto 2 como un solo proyecto unido. Ah, ya, como pues, se estructuraría como dos temas diferentes para consolidar el proyecto como tal. Exactamente, sí señor. Ah, correcto, listo, muchas gracias. Con mucho gusto, Alejandro. Juan Carlos. Juan Carlos Hoyos. Juan Fernando Duque. Buenas noches, profesor y compañeros, ¿me escuchan? Sí señor, buenas noches. Profe, una pregunta. En el proyecto que yo tengo pensado que es para la orientación pues empresarial o el proyecto empresarial, si este técnicamente no está implementado o en producción, más que todo en producción, finalizando ya el proceso de prácticas, ¿tiene alguna repercusión sobre la práctica presentada a la universidad? O sea, el proyecto de práctica empresarial debe terminarse, o sea, debe generar entregables. Sí, o sea que lo importante en sí es la idea, es el entregable, no tanto lo técnico, si a esa fecha está implementado en producción en la compañía. No, debe entregar, a ver, de pronto no me hice entender, o sea, el entregable debe ser algo en ejecución. Ok, no, sí, pero mi pregunta es, si finalizadas las prácticas no queda en producción hasta ese momento, ¿hay algún Sí, inconveniente? No. por eso es importante que cuando definamos el cronograma de entregables y de trabajo suyo, usted tenga mucho cuidado en definir de aquí al 20 de noviembre qué alcanza a terminar y a mostrar como entregable en ejecución. Porque si usted no llega a Sí, cumplir pero con eso, no es tanto el entregable, por decir, terminé todo el tema de implementación y todo el tema de documentación, pero por cosas de aprobación en cuanto al proyecto, ese no se puede ejecutar o implementar dentro de la compañía hasta esa fecha. por eso, pero entonces, como te digo, ahí todo lo que tú estás entregando estaría en papel. Y la Ok, universidad necesita que lo que usted muestre sea algo ya llevado a cabo, implementado, montado y en ejecución. ¿Ves? ok, Entonces, perfecto. entonces toca que busques un proyecto que te permita de aquí al 20 de noviembre poder mostrar ejecución del proceso. Ah, perfecto. Otra pregunta es, bueno, esta otra pregunta no la aclaras en el próximo encuentro y es la información que se requiere de la compañía para el convenio pues con la universidad. Esa no la aclaras en el próximo encuentro, Sí, ¿cierto? igual yo ahorita les adelanto, pero ya les aclaro en el próximo cuando me reúna solamente con ustedes, porque eso no lo profundizo ahorita porque no le interesa a los que vayan a ir con ideas de negocio. Listo. Y la última pregunta es, este tema de documentación y toda esta guía que nos va a proveer usted, ¿qué actividad va a tener o qué periodicidad? Por decir, va a haber al menos pues como una guía, por decir algo, de la propuesta, pues en Sí, cuanto a la claro, todos esos documentación, son usted nos formatos va... ya estandarizados de la universidad. Ah, ok, Por lo esa menos era mi el duda. primer documento que ustedes tienen que desarrollar es una certificación que les da la empresa. Entonces la universidad les dice qué debe tener exactamente la certificación. Una carta de presentación que nosotros le mandamos a la empresa y ahí está claro qué debe tener.
un proyecto que usted debe presentar, un anteproyecto, que es el que yo reviso de los alcances, ahí ya están, o sea, esos son formatos ya estandarizados que por eso le digo, ya los revisaremos específicamente con ustedes cuando me reúna con la modalidad empresarial. Ok, o sea que en tema de documentación es cumplir con toda la documentación de estos formatos y que usted nos dé la validación de que estos están correctos. Exactamente. Y obviamente la Perfecto. parte técnica, que también ya la Obvio, revisaremos desde sí. el área de ingeniería, pero eso O es sea una que la cosa. parte técnica sería pues como la evaluación final o la muestra final, por así decirlo, para validar todo el trabajo que uno realizó, que sería lo final. Y en sitio, por lo menos Ok. en el semestre pasado se eligieron al azar 6 empresas y yo fui hasta la empresa, me reuní con los jefes de ustedes, fui a los sitios de trabajo de los estudiantes y pude evidenciar en caliente qué era lo que el estudiante había desarrollado. O sea, no Ok. solamente el papel que usted manda del proyecto, sino que la universidad los visita a ustedes en los sitios de práctica para evidenciar qué fue lo que usted desarrolló. ¿Ve? Entonces, por Ah, eso les digo perfecto. que se necesita que esté funcionando, lo que usted vaya a presentar debe estar funcionando y operativo para poderlo revisar. ¿Y van a todas las empresas o es al azar No, como acabas de decir? se escogen al azar porque obviamente Ah, perfecto. no da el tiempo pues para revisarlas todas, pero se escogen. El semestre pasado se O sea, visitaron 6 o sea empresas. que es un tipo de reunión pues con el jefe, con usted o la persona pues encargada del análisis Ajá. y la persona. Ah, ok, Exacto. perfecto. Y normalmente se Súper escogen bien. por temática, digamos, si es algo de seguridad informática, entonces yo voy con un experto en seguridad informática, si es algo de Ah, súper infraestructura, bien. voy con alguien de arquitectura y así, que es el que valida la parte técnica de lo que usted desarrolló. Súper bien. Muchas gracias, Listo, profesor. mucho gusto. Luis Felipe Vega, Buenas noches, diga, profesor. buenas noches. Bueno, profe, es una pregunta que pues ya he hecho harto de responder, pero tengo, pues las quiero hacer de otra forma. Digamos que yo quiero implementar todo lo que es un proyecto de integración de plataformas virtuales con un centro de cómputo alternos para DLPs en la empresa, ¿cierto? Sí, Pero obviamente para yo poder implementar toda esta infraestructura, yo necesito que la empresa me proporcione esa infraestructura. Si sí. yo empiezo a ejecutar mi proyecto con cierta parte de infraestructura, pero la empresa no me puede otorgar lo demás, porque obviamente eso tiene un valor alto y la empresa en ese momento no puede invertir en eso, ¿cómo puede hacer uno terminar el proyecto? Por eso, eso son cosas que usted tiene que analizar usted con la empresa en la semana que viene para que el proyecto que usted vaya a por eso le dijimos que debe ser un valor agregado para la empresa. O sea, la empresa también tiene que ganar con abrirle a usted el espacio. Pero en última, el que tiene que ganar es usted como practicante porque va a matar 2 pájaros de un solo tiro. Entonces, la idea es que usted debe hablar muy seriamente con la empresa para que los entregables que definan junto con ella usted se puedan cumplir y no que la empresa de aquí a un mes termine diciéndole que ya no le permite ser entregables y entonces el perjudicado es usted, porque si usted no cumple con lo que estipuló en el anteproyecto, reprobaría la práctica profesional. Entonces, por eso es importante que usted hable con su empresa, aclare con su empresa los términos de exigencia de la facultad para que usted sepa que ellos lo van a respaldar y por eso se le va a pedir a la empresa una certificación en papel membrete y firmada por el representante de ellos, donde, digamos, certifican que sí le van a abrir el espacio y le van a colaborar a usted con todo lo que necesita. Entonces, eso ya es, como le digo, discusión seria que usted debe tener con la empresa si le va a permitir hacer el proceso o no. No, o sea, sí, la empresa me permite y ellos me pueden decir, sí, o sea, que la idea obviamente es aplicar el negocio y se necesita y se empieza en el proyecto, pero si en un momento a otro se llevan los costos, se elevan los costos y la empresa no puede seguir implementando la infraestructura por X o Y motivo, entonces voy a perder la materia. Entonces, la pregunta es, si eso pasa, lo que usted va a presentar todo se quedaría en el papel. No habría forma de mostrar operativamente algo, ¿cierto? O no totalmente la infraestructura, pues porque implementar un centro de cómputo alterno es demasiado caro, está en el proceso, fuera de eso, cuando se habla de almacenamiento también, entonces puede que de acá que en 4 meses esté listo y pues yo puedo desarrollar el proyecto, pero puede como que no se puede implementar por el que Entonces yo le, motivo, yo puedo aconse- implementar. entonces yo le aconsejaría que busque otro proyecto que no dependa tanto de, porque mire que usted no ha empezado, ya tiene el riesgo de que posiblemente no se pueda.
Entonces es buscar algo que no sea tan grande, que no sea tan extenso como montar un centro de esos, pero que usted sepa que en 4 meses lo va a poder mostrar operativo. Ok, listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Luisa Alejandra. Profe, ¿yo me escucha? Sí, señora, cuénteme. Profe, buenas noches compañeros. Profe, Buenas yo laboro noches. para una entidad financiera, pero yo nunca he tenido la oportunidad de ejercer en un área de tecnología. Tengo muchas expectativas porque posiblemente me den una pasantía. La duda que yo tengo es yo a llegar de pronto a una gerencia nueva de tecnología y usted habla de implementación de un proyecto. Tengo es como esa duda, si yo no si yo desconozco pues como completamente el tema, como que la implementación de un proyecto. Me perdí. Usted ya trabaja para la empresa, pero en otro departamento. Sí, yo soy analista de crédito, yo nunca he sido en el área de tecnología. Entonces Entonces usted yo pedí, va sí, a ver si yo lo digo con mis palabras para ver si yo lo capté. Entonces la empresa te va a abrir un espacio dentro de ella misma en otro departamento para que usted pueda ejercer el proyecto de tecnología que va a presentar para la práctica profesional, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? o sea que yo debo de llevar un proyecto. No, tú tienes que desarrollar algo para la empresa en el área de tecnología, una base de datos, una solución en la nube, ¿sí me entiende? Algo de ingeniería que usted monte para esa empresa. Listo, ya le entiendo. Listo, profe. Ya usted con la empresa define en 4 meses y según el tiempo que ellos le van a abrir, qué podría usted entregar, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Muchísimas gracias, profe. Listo, Luisa, con mucho gusto. Juan Lopera, Juan Mauricio Restrepo, Juan Pablo Acevedo. No, profe, ya, gracias, yo fui el primero, gracias. Listo. Leovigildo Día Doncel, uno, día uno. Leovigildo Doncel Londoño. Buenas noches, Luis Alfredo. Buenas noches. ¿Usted tiene Yo algo me que ver con esa página web donde consultan todo lo del área de educación o no? Sí, señor. Se me hacía conocida. Listo, cuénteme. Yo me acabo de conectar, la verdad no tengo ni idea de qué estaban hablando. Quería preguntar si la sesión quedará guardada. Sí, señor, queda grabada y la subo ahorita finalizando la reunión. Bueno, pues supongo que ya explicó los tipos que hay y los parámetros, ¿no? Pues Sí, señor, ya lo expliqué. Estoy resolviendo dudas, por eso no me vuelvo a explicarte. Ya tú revisas listo, la no, reunión tranquilo, yo leo, y yo si leo, tienes yo leo, dudas, me escribes o me llamas. ¿Listo? listo, sí, señor, tranquilo. Listo. Lilian, Luisa Fernanda Buenas Borja. noches, profe, ¿me escucha? Sí, señora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues inicialmente yo tenía como pensado hacer un proyecto, pues la práctica empresarial, porque otra compañera pues trabaja aquí conmigo, trabajamos en la misma empresa. Y entonces pues pensé que de pronto se podía en parejas, pues lo que estuve escuchando a lo largo pues de las preguntas de los compañeros es que no es posible trabajar en parejas. Entonces, pues yo creo que voy a optar por la idea del negocio. Lo que yo quiero preguntar es cuál es el alcance de eso. O sea, si hay que montar la empresa física, hay que registrarla en Cámara de Comercio y ese tipo de cosas. Te ¿O aclaro. hasta dónde es el alcance de ella? ¿Ah? Ojo, Lilian, dos estudiantes que estén en la misma empresa pueden hacer la práctica en el mismo proyecto. Ojo, lo que yo dije es que no pueden presentar el mismo proyecto. Me explico. Ustedes van a hacer el montaje de un centro de cómputo. Entonces, el compañero número 1 presenta todo lo que tiene que ver con la parte de hardware e infraestructura tecnológica. Y el otro estudiante presenta todo lo que tiene que ver con hardware, con licencias, con sistemas operativos, con aplicaciones, ¿sí me entiendes? O sea, ambos están trabajando en el mismo proyecto, pero el proyecto que presentan para la empresa, para la universidad, no puede ser el mismo. Entonces tienen que subdividir entregables y subdividir alcances para que cada uno esté centrado en una parte diferente del proyecto que están trabajando. Eso es
digamos, la diferenciación y la quiero aclarar para que de pronto no queden dudas. Y respecto a lo otro, no, la empresa no se tiene que entregar funcionando ni registrar en Cámara de Comercio, pero sí toda la estructuración de la idea de negocio. Repito, análisis de mercado, análisis de costo, análisis de materia primas y recursos necesarios, todo eso lo tienen que hacer en el transcurso de las 16 semanas. Ok, entiendo. Profe, otra pregunta, lo que pasa es que pues llegué un poquito tarde, entonces quería preguntar, usted había dicho que hay plazo hasta el 25 para hacer algo, pero no tengo claro qué es lo que hay que hacer hasta el 25 de este No, mes. el 25 inicia y finaliza el 29, que es la inscripción de la práctica, escogiendo cuál modalidad va a tener usted. Ah, ok, listo. Ok, Listo. profe. Mucho Vale, gusto. eso era, muchas gracias, mi amor. Con mucho gusto. Luisa Fernanda. Maritza. Noches. Mi pregunta es, yo ya tengo la empresa con la que voy a hacer la práctica. Cuando el profesor hablaba sobre el contrato de aprendizaje, ¿ese la da la universidad o cómo es? ¿Tú ya eres empleada en la empresa? No, 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 no. No, esta semana ya la conseguí, puedo hacer la práctica con la empresa. Ah, bueno, entonces el lunes yo voy a subir una documentación que es Ajá. con la cual ustedes deben legalizar el contrato de aprendizaje. Pero te adelanto, es una hoja de vida del servicio, tienen que anexar la afiliación a ARL, que está como estudiante en práctica profesional, y firmar un formato de convenio que viene inicialmente firmado por usted, luego usted lo lleva en físico a la universidad y luego se firma por el rector de la universidad. Cuando ya están esas tres cosas legalizadas, administradora de riesgos laborales y convenio de aprendizaje firmado, a partir de esa fecha puede usted iniciar el proceso de práctica profesional. Pregunta, ayer estuve hablando, yo llamé a la central de prácticas, bueno, hablé con alguien de práctica y me decía que tenía que enviar la certificación de la EPS porque la universidad se encargaba de afiliarlo a uno a la ARP o ARL. Sí, eso aplica en el caso en que la empresa que la va a acoger a usted no se quiera responsabilizar con ningún tipo de prestación social suya. Entonces, la universidad le colabora solo con la ARL, pero exige que usted tiene que conseguir por su cuenta la EPS. Lo ideal sería que la empresa que lo acoja a usted cumpla con esos parámetros de EPS y ARL, ¿no? Pero con el ánimo pues de colaborar al estudiante, la universidad puede asumir la ARL, pero no la EPS. La EPS sí la debe usted anexar en caso de que ese sea el caso. Ajá, bueno, y como bueno, me dices que el lunes sube la documentación para llevar a la empresa. Exacto. Ujú. Perfecto, bueno, gracias. O si puedo de pronto mañana mismo para que usted el lunes a primera hora la tenga, si no, el lunes a primera hora. Perfecto, yo me encuentro en Bogotá. ¿Eso se enviaría a la universidad, Tejer. el documento? Sí, Ok, el original en perfecto, físico. perfecto. Gracias. Listo, con mucho gusto. Natalia Giraldo. Nelson Giraldo. Rafael Ruiz. Rafael Ruge. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mi duda es muy concreta. Yo actualmente tengo pensado directamente la idea de montar la empresa y estoy en ese proyecto. ¿Yo por qué lado me podría tirar? Yo ahora mismo pues ya tengo la idea de negocio muy adelante y la idea es en un futuro poder independizarme. De pronto me ayudaría más por qué lado o cómo lo podría estructurar directamente como para que me sirviera para la práctica profesional. No, pues si usted ya tiene adelantada la idea de negocio, pues irse por la práctica de empresarismo en ideas de negocio y la presenta a la universidad. Y ya con las profesoras ya termina de estructurarla según los parámetros que la universidad exige. Sí, profe, porque yo pues, ya estoy próximo a independizarme y la idea es montar algo de consultoría a nivel de seguridad informática. Dale, Ya le tengo entonces esa es la opción conocimiento. suya en ideas de negocio. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Robinson. Sergio Daniel.
Víctor Hugo, Víctor Manuel y Wilmar. Bueno, entonces pasamos al punto 2, apreciados estudiantes, que se llama inscripción. Buenas noches. Buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una pregunta. En el momento, si yo ya laboro en una empresa, yo también tendría que presentar algo como una práctica, o ya laborando no tendría que llenar como ese requisito del practicante. Bueno, siendo consecuentes con lo que expliqué, yo te invito a que revises la grabación porque eso se habló en la primera parte. Pero te adelanto que en la universidad no convalida experiencia, entonces usted, así ya trabaje para la empresa, tiene que presentar el proceso de prácticas profesionales. De todo modo, ya tú revisas la grabación, amplías la información del comienzo y ya si te quedan dudas te comunicas conmigo. Profe, a mí no me... Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, a mí no me llamó en la lista. ¿A mí no me llegó qué? No me llamó en la lista. ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos Campo. Juan Carlos Campo, cuénteme. Profe, mira, lo que pasa es que yo pasé la convocatoria a la gobernación. Sí. De Antioquia. Pues nosotros empezamos el proceso ya de prácticas el 1 de agosto. Sí. En este momento laboro en otra empresa. Y tengo pues como la seguridad social de esa empresa, pero a partir del 30 de julio ya a mí se me acaba el contrato y empalmaría con la gobernación. Sí. ¿Cuál sería el proceso? Pues yo les enviaría la información hasta la semana entrante, pues, de Sí, donde yo estoy laborando. El proceso suyo es igual, lo único es que como son las convocatorias que ya hay, pero el proceso es el mismo, usted lleva el formato de convenio allá, lo firman, lo hace llegar a la universidad lo firma, lo convalida, usted puede iniciar ese proceso desde antes, cosa de que coincida la firma, mejor dicho, que el primero ya esté el convenio acá listo para iniciar el proceso suyo, pero es igual, o sea, la gobernación se toma como otra agencia de práctica común y corriente. Sí, pero pues yo ya empezaría el primero allá. Yo el primero ya tengo que presentarme allá. Sí, por eso, pero igual usted tiene de aquí al 30, al 29, que definir y hacer la inscripción como sus compañeros en la modalidad empresarial, indicando el nombre de la empresa, el NIE y todo eso. O sea, ¿sí me entiendes? Es igual, porque igual sus compañeros se inscriben de aquí al 30, pero arrancan el lunes, que es 1 de agosto. Sí, y la parte de la salud, porque yo hasta el 30 voy a estar pues con una empresa y a partir de ahí pues yo ya empezaría a ser como cotizante, pues ya independiente, mejor dicho. Por eso entonces lo mismo, usted anexa la EPS y la universidad se encarga de sacarle la administradora de riesgos laborales. Pues no, porque es que la gobernación también asume eso, asume la ARL. Bueno, entonces en el formato de convenio va a quedar especificado que la agencia de prácticas, en este caso la gobernación, cubre todos los parafiscales suyos. ¿Y ya? Listo, profe. Gracias. Listo. Mucho gusto. Bueno, pasamos al segundo punto, que es la inscripción de la práctica. Entonces, el primer punto era eso, que estuvieran claro cuáles son las dos modalidades y usted elija por cuál de las dos se va a ir. Teniendo claro eso, el segundo paso, entre el 25 de julio y el 29, es hacer la inscripción de la práctica profesional. Entonces, voy a compartir pantalla, me dicen cuando la estén viendo, por favor. ¿Ya pueden verlo? No, aún no. No, todavía no. Ahí está apenas subiendo, profe. Sí, profe, Ahí ya lo puedo ver. Sí. Listo. Bueno, entonces, yo les voy a enviar el lunes un enlace, pero voy a hacer el ejemplo con el de Ingeniería Informática. Obviamente va a haber otro enlace para la Facultad de Tecnología o no sé cómo lo vaya a estipular TI, o aquí donde dice, escoja el programa, puede que ya no aparezca solo Ingeniería Informática, sino las otras opciones de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes?
Le voy a explicar el paso a paso de llenarlo para que lo llenen correctamente y se inscriban. Hasta que usted no haga este proceso correctamente de inscripción, prácticamente usted no está en el proceso de prácticas. Entonces, mucho cuidado con esto. Como les digo, aquí dice que el plazo para diligenciarlo es el 29 de julio, o sea, dentro de 8 días. Entonces, primero elige usted un nombre de usuario. Eso ya es como cuando uno crea un correo electrónico, su documento de identidad. Escoge el programa, como le digo, ahorita solamente está opcionado Ingeniería Informática, ya de que al lunes esperemos que esté habilitado para tecnología. O puede hacer que me manden otro enlace diferente para la tecnología, igual yo se lo subiría. Usted coloca el nombre claramente completo y apellidos completos. Hay unos que yo no sé, omiten el segundo nombre o el segundo apellido, por favor, completos todos los datos, porque estos son lo que va a alimentar la base de datos para generarles a ustedes la póliza de seguros que da la universidad como estudiante en práctica, diferente a la ARL. Ustedes tienen dos cosas, una póliza estudiantil de estudiante en práctica y una ARL. El número de documento de identidad. Esto está duplicado. Sí, esto tienen que arreglar porque aquí dice, digita el número del documento de identidad y aquí vuelve y lo pide. Pero bueno, esperemos que te arregle eso para el documento, el municipio de residencia, el departamento, el número de teléfono, número de celular, el correo electrónico, un Skype. Ahora, tipo de estudiante por ocupación. Entonces tenemos estudiante, estudiante funcionario de la Católica y estudiante trabajador. Entonces, ojo, los que se van a ir por la modalidad empresarismo, ideas de negocio, colocan estudiante. Y los que se van a ir por la modalidad de empresarial, o sea que están con agencias de práctica, colocan estudiante trabajador. Repito, el que se va a ir por ideas de negocio solo coloca estudiante. El que se va a ir por la modalidad empresarial, que es con agencias de práctica, coloca estudiante, trabajador. Si usted es persona en situación de discapacidad, coloca ahí. Modalidad de práctica es normalmente para los de empresarial, el tipo de agencia en la que usted va a estar haciendo el desarrollo, a qué está orientada, si es una empresa de carácter administrativo como la Gobernación de Antioquia, si es de capacitaciones, desarrollo empresarial, educativa, bueno, usted coloca ahí la que crea que más se amolda al tipo de empresa u organización en la que usted va a estar. Selecciona el tipo de práctica, entonces ya usted coloca si es empresarial, ya sabemos que investigación no está activa, o en asesoría y desarrollo empresarial, que sería la práctica en empresarismo. Ya usted mira cuál es. Su práctica la va a realizar a través de una organización. Si es de la de empresarial, sí. Si es empresarismo, no. Fecha de inicio de la práctica, entonces le colocamos el 25 de julio. Fecha de finalización, 20 de noviembre. Perdón, 11 de noviembre, estoy mirando mal. Bueno, le dan... ¿Ese es 11 de noviembre, profe? Sí, señor. Ok. Mejor dicho, contemos, para verificar ya que me puso... contemos 16 semanas iniciando desde la semana pasada. Profe, sí. Sí, 11 de noviembre, señor. Qué pena, profe. Sí, a mí la convocatoria a la cual yo me presenté con la gobernación dice hasta el 30 de diciembre. Sí, no importa, lo que pasa con lo que les decía ahorita, así usted termina el 30 de diciembre, usted cuando presente el anteproyecto con los entregables, usted debe definir algo que a 11 de noviembre usted pueda mostrar ya en ejecución. Perfecto. O sea que contamos a partir del 11 de julio.
Sí, claro, la 16 pero acuérdense, venga, le explico, acuérdense que entre bloque y bloque hay una semana de colchón, ¿sí se acuerdan? Cuando se termina el bloque 1, hay una semana de Sí, descanso y luego arrancan sí. el bloque 2. O sea que en realidad el semestre dura 17 semanas, pero, pero como nosotros no vamos a tener, digamos, el cierre de bloque, esa semana de receso para nosotros se cuenta como actividad. Entonces nosotros empezaremos a contar desde esta semana que inició, o sea, desde el 18 de este mes. ¿Listo? Así académicamente, eh, porque esa semana de receso la podemos utilizar al final, si de pronto alguno va por ahí quedadito, podemos dar unos 3, 4 días más de extensión en las entregas, pero sí cerrémoslo el 11 de noviembre. Bueno, ojo, cuando aquí le pregunta que si usted va a realizar la práctica en una empresa, los que son de empresarismo y ideas de negocio colocan no y termina la encuesta en las fechas y le dan enviar. Pero con los que van a realizar la práctica en una agencia, obviamente deben colocar que sí, y ya entonces aparte de las fechas ya les pregunta datos de la empresa, que si es pública o privada, el nombre de la agencia. Perdón, una pregunta. No me lo O sea, que me enredé. O sea, dice fecha de iniciación de la práctica, ponemos 25 de julio. Sí, 25 de julio. Ok. Ah, ok, perfecto. Y Pues, finalización 11 de noviembre. Sí. Perfecto. la empresa mía que es mixta, entonces, ¿qué coloco ahí? Ay, hermano, y esa opción no está. No, pero igual más adelante creo que hay una parte donde dice observaciones y usted las puede colocar ahí. Escoja cualquiera de las dos y más adelante miramos, creo que vienen observaciones. Listo, Aquí usted gracias. digita el NIP, el nombre del representante legal, el municipio en el que está ubicada la empresa, el departamento donde está ubicada, la dirección física de la empresa, el número de teléfono, el correo electrónico, actividad económica, aquí pueden especificar lo que yo le digo, como hacer una aclaración, el área de unidad donde usted va a estar desarrollando, si es para el departamento de ventas, si es para el departamento, porque puede ser que sea un departamento de ventas, pero usted va a desarrollar un aplicativo para ellas, entonces el área o unidad de la agencia en la que va a estar usted asignado. Tipo de vinculación, entonces obviamente por lo menos los que están como la compañera que dijo que la otra semana, el lunes ya tenía listo el contrato de aprendizaje, pues coloca contrato de aprendizaje. En el caso de los que están en la gobernación de Antioquia que van a firmar un convenio, pueden colocar convenio con el formato de la UCN, o los que están en contrato de aprendizaje también pueden coger la opción de convenio, porque para legalizar el contrato de aprendizaje se hace por medio de un convenio. Ojo, a ver, le pregunto a la que va a estar en esa empresa. ¿Usted entra como estudiante en práctica y firma un contrato de aprendizaje de pasantía? No, es que esa era la pregunta que yo hacía. Yo entro, ya conseguí la empresa. Ella me pregunta, la persona que me va a contratar, me dice, ¿cómo hacemos? O sea, ella me hace un contrato a mí, o sea, no sé. Pues hay las Como dos dijiste opciones. ahorita, Una opción es como el compañero de la gobernación de Antioquia, que él entra con un contrato de aprendizaje. Entonces, la empresa, que es la gobernación, cubre todo lo de él, salud, pensión, riesgos profesionales, y le dan un auxilio para transporte. O hay empresas donde dicen, no, yo aquí le permito hacer la práctica, pero conmigo no cuente para nada. Entonces, ¿qué le toca al estudiante? Pues obviamente solventarse lo que necesite de gastos, usted mismo afiliarse a EPS, y la universidad le colabora afiliándolo a ARL. perfecto. Entonces, en el caso del compañero de la gobernación, es contrato de aprendizaje. ¿Y yo? Igual como se legaliza por medio de un convenio, ambos pueden escoger convenio formato UCN. La diferencia es que usted, aparte del convenio, tiene que anexar el certificado de que está pagando la EPS para que la universidad le reconozca la ARL. Y el compañero de la gobernación si no tiene que anexar nada. Solamente en el convenio estipulan que la gobernación cubre todo eso. Es más,
que ni siquiera el de la gobernación tiene que llenar el convenio de la empresa, porque ya hay un formato que tiene la gobernación y es el que envía a la universidad como evidencia. Y ya. Entonces, el convenio formato UCM. Y los que ya trabajan para la empresa, entonces colocan trabajador de la empresa. ¿Listo? Los de la trabajadores de la empresa, los de trabajadores, los que trabajan para la empresa y le permiten hacer la práctica ya, no tienen que firmar convenio. Pero la empresa les tiene que dar una certificación donde dice que usted ya tiene vínculo laboral con ellas, que le permiten hacer la práctica y qué tipo de proyecto. ¿Listo? Bueno, descripción de la función principal. Entonces aquí escribe en pocas palabras cuál es el proyecto que usted va a llevar a cabo. Puede ser que de aquí al 29 todavía no lo tenga muy claro, entonces ahí a manera genérica, ya cuando me presenten el anteproyecto, ahí sí ya tiene que estar bien explicadito cuál es el proyecto que van a desarrollar. Nombre completo del cooperador, que es el jefe inmediato que usted va a tener en la empresa, con el cual yo me voy a estar comunicando para hacerle seguimiento a lo que usted está haciendo. El cargo que esa persona tiene. Formación de esa persona, qué estudios tiene el jefe inmediato, el número telefónico donde se puede contactar, el correo electrónico, el horario en que esa persona puede ser contactada por la universidad y le dan enviar. Ojo con esto, mire lo que les voy a decir, y lo digo por experiencia que ha pasado en todos los semestres. Cuando usted le va a enviar, la pantalla o el aplicativo le va a mostrar una confirmación de que usted envió el formulario. Entonces, ¿qué consejo les doy yo? A medida que van llenando, vayan capturando los pantallazos, incluido el pantallazo final que confirma que usted envió el formulario. Bueno, ahí dice que hay unas preguntas, bueno, pero el que les bote el aplicativo cuando se llene todo. Y lo guardan como evidencia, porque puede ser que el 29 se cierre el aplicativo, usted haya hecho el proceso, pero usted sabe que esos formularios en línea de pronto pasa algo y no cargó, y usted puede aparecer como que no hizo la inscripción de la práctica y le frenan el proceso. Entonces usted con los pantallazos tiene la evidencia para que demostremos ante el centro virtual de práctica si usted sí lo hizo y ellos le puedan dar solución. El que no capture los pantallazos y de pronto pase algo y usted no logre aparecer en la lista de los que se inscribieron, ya ahí sí, como dice el dicho, yo me lavo las manos y ya queda bajo la decisión del centro de práctica que le solucione. Entonces capturen los pantallazos. Pregunta, ¿esa lista cuándo sale y por dónde? ¿O cómo? Sale una lista de chequeo. Yo siempre publico, les voy a mostrar. El centro de calificaciones del curso no se puede utilizar porque como en el curso están las diferentes modalidades y cada modalidad tiene entregables diferentes, a horas diferentes y en precios diferentes, entonces el centro de calificaciones solo se va a usar al final para subir la nota definitiva. Lo que se va a usar es una lista de chequeo como esta, donde van a aparecer los nombres de todos los estudiantes, va a aparecer el programa al que pertenece y en esa lista se va a ir registrando todo lo que se entrega o todo lo que se hace. Por ejemplo, si ustedes ven, la primera cosa que se les va a revisar se llama inscripción por el aplicativo web. Entonces, estudiante que lo va haciendo y a mí me mandan el registro de que lo hizo, tienen un OK, tiene OK, y estudiante que de pronto no lo cumpla tendrá un rojo. Entonces, si yo publico la lista de chequeo en el curso y usted aparece un OK, quiere decir que el proceso quedó cargado correctamente. Si usted ve que yo publico y le quedó en rojo, quiere decir que algo pasó y usted inmediatamente me contacta por correo, me envía los pantallazos de evidencia de que usted sí lo hizo y ya yo envío el requerimiento a TI y al CBP para que nos solucione. Listo. Luego viene la modalidad escogida, vean. Entonces, cuando usted se escriba y tenga el OK, ya yo le coloco, vamos a mirar uno que ya tenga diligenciado eso. Mire, por lo menos esta. Ya cuando usted tiene el OK, entonces yo le voy colocando a cada uno si quedó en empresarismo, si quedó en empresarial, ¿cierto? Y así se va llenando esto.
¿Cuáles son los entregables para cada modalidad? Por lo menos los de la modalidad empresarial y social, que son los que están en empresas, tienen que hacer una carta de presentación, un convenio, un documento de sistematización que es la monografía, tiene que hacer una primera evaluación del cooperador de su empresa y le tienen que generar las certificaciones en la empresa. Pero si miramos la modalidad empresarismo, solamente tiene 2 entregables. Un formato donde presentan la idea de negocio y luego un documento de sistematización del plan de negocios. Este documento es el carnudito, el que ustedes tienen que desarrollar en 16 semanas, donde está todo lo que le dije. Estudio de mercados, estudio de factibilidad, materiales e insumos y todo eso que tiene que ver con la creación de empresas. Entonces, con esta lista de chequeo ustedes van revisando los OKs. Al final del semestre, el que tenga todos los OK en las casillas que les corresponde, pues obviamente tendrá un 5. A ver si les muestro cómo queda. Al final del semestre, los estudiantes que tengan todos los OK, si ustedes ven, este tiene todos los OK, la definitiva en la práctica es 5. Hay unos que tienen los OKs, pero en amarillo porque entregaron fuera de tiempo, entonces se hace una rebaja en la nota. O hay unos que tienen notas de 0, porque no desarrollaron ese proceso. Obviamente, estudiante que en algún entregable tenga una nota de 0, reprueba la práctica porque todos los entregables son obligatorios. Usted no me puede decir, yo le entrego la monografía de grado, pero la agencia no me generó la certificación, entonces no. O sea, no son ninguna entregable excluye el otro, todos son de obligatoria entrega. ¿Una guía para la certificación que da la empresa o es de libre elección de la empresa? Todo eso es una guía. Yo les voy a entregar un borrador donde debe estar lo que tiene que llevar la certificación como mínimo para que sea validada por la empresa. Todo eso se les entrega a ustedes como se dice el lunes. Masticadito, no. Perfecto. A ver, recuerden, de aquí el 25 al 29 ustedes lo tienen libre para que hagan el proceso de escoger cuál modalidad van a hacer y se inscriban hasta el 29. Ya después del 1 de agosto los citamos a modalidades separadas para explicarles todos los documentos de cada modalidad específica. Una consulta, disculpe, ¿esa certificación la debe emitir Recursos Humanos o la puede emitir el jefe inmediato que nos va a estar supervisando en la ejecución del proyecto? La puede emitir la persona que tenga autorización por la empresa de firmar papeles con membrete. Si su jefe inmediato tiene autorización por la empresa para expedir documentos privados con el membrete de la empresa, lo puede hacer. Hay empresas que no, que la única persona que puede firmar documentos membreteados es o el representante legal o el jefe de recursos humanos, ya dependiendo del tipo de organización en el que esté y cómo estén ellos estructurados internamente. ¿Y esas Si certificaciones? usted le firma a su jefe inmediato, nosotros hacemos una auditoría y llamamos a su empresa para verificar. Y luego Recursos Humanos nos dice que la persona que firmó no está autorizada para hacer la firma, o a usted le llega a pasar algo o alguna cosa sucede, el último es el que se embala es usted, porque está entregando un documento que no es válido ni está autorizado por la empresa para emitir. Porque alguno puede pensar, no, pues yo soy amigo del supervisor y él me hace el favor y hacemos el membrete y él me firma. Bueno, es bajo cuenta y riesgo del estudiante. Por ejemplo, ¿qué tal que su empresa quede asignada para hacer visita en sitio por parte de la universidad? Entonces nosotros llamamos a la persona y resulta que él le colaboró haciéndole por debajo de cuerda la certificación, pero ya para hacer el permiso de que la universidad entre, se acerque al sitio de trabajo, esté con usted media jornada laboral haciéndole revisión de todo el proceso que usted hace, ya tienen que involucrar a otro departamento que ya pasó y resulta que Recursos Humanos dice, pero un momentico, nosotros cómo vamos a autorizar que una universidad entre si ni siquiera nosotros tenemos estudiantes en práctica, y nosotros decimos, pero cómo no, si recibimos esta certificación firmada por esta persona, y allá ellos se quedaron, el estudiante perdiendo la práctica e internamente dentro de esa empresa con un problema y un chicharrón, porque esa persona no está autorizada para emitir firmas en documentos de membrete. Entonces, ya, como le digo, es la persona que la empresa tenga autorizada para firmar documentos de la empresa. Esa certificación se tiene que enviar también al edificio Coltejer. No, esa se puede enviar escaneada. Perfecto, gracias.
Pero ya esperen que yo les dé las indicaciones para que no se me adelanten y de pronto las pidan y después no les sirva y tengan que volver a pedir otras, sino esperen que ya se les diga cómo se hace. ¿Listo? Listo, sigue por muchas gracias, muy claro. ¿Listo? Gracias. Bueno, ¿quién me recuerda cuál era el tercer tema? El primero era las modalidades, el segundo era la inscripción. Legalización Legalización. de modalidades. Como ustedes se me adelantaron en muchas preguntas y yo por respeto les las respondí, entonces la legalización ¿en qué consiste? Que después del 1 de agosto ya a la modalidad se le asigna un profesor. Por ejemplo, los de empresarial vienen conmigo y los de empresarismo y ideas de negocio van con la profesora Sadia. Ya a partir de ahí, habrán unas reuniones en que yo los cite a todos, pero serán muy esporádicas, 2 o 3 en el semestre, y ya habrán otras reuniones que son más consecutivas, que es con cada asesor de cada modalidad. Entonces ya yo seguiría con los de empresarismo de aquí a final de semestre, con los de empresarial y con los de ideas de negocio con Sadia de aquí al final del semestre. Entonces en la reunión que hagamos, que yo creo que sería para el viernes, las reuniones van a ser los viernes, normalmente a las 8:30 de la noche, para que ya todos alcancen a llegar de sus trabajos y tengan disponibilidad para conectarse. Entonces yo creo que la próxima reunión sería el viernes, pero por separado, ya los de la ideas de negocio con Sadia, para que ella les explique la legalización de la práctica con los formularios, y ya los de se me fue la palabra, empresarial conmigo para explicarles el protocolo. Con la única que tengo afán es con la compañerita que va a estar en el contrato de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, si quieres, contigo nos podemos reunir el lunes por Skype para yo explicarle todo el proceso de lo que usted tiene que entregar a la universidad para que la universidad lo afilie a la ARL, porque eso hay plazo hasta el 29. ¿Listo? ¿Cómo es tu nombre? Perfecto, Marixa Preciada. Marixa, Pero me escribes al correo el lunes. ¿El lunes a qué hora? No, me escribes al correo para acordar y yo te respondo al correo diciéndote a qué hora nos reunimos para yo explicarte ya detenidamente a ti cómo es la llenada de los documentos. Perfecto, profesor. Entonces el lunes hablamos. Gracias. Los demás que sí tienen, trabajan para la empresa, ya pueden iniciar el proceso, que ya el 5 de agosto yo les digo cómo debe ser la certificación que sus empresas deben mandar a la universidad. Luis Alfredo. Sí, señor. Leo Vigildo, venga, una pregunta. Pues yo no sé si ya lo que voy a preguntar está respondido en el documento anterior, simplemente me dice listo, yo después veo. Yo tengo una corporación constituida. ¿Ahí cómo hago? pero, ¿corporación de qué tipo? ¿Qué? Corporación educativa. ¿Qué hace tu corporación? Nosotros prestamos servicios educativos. Pues podría hacerse ahí, generar algún módulo o implementar algún aplicativo, ¿verdad? Pero entonces estoy oyendo lo de la ARL. Señor, no te escuché, ¿qué? Estoy escuchando, que han preguntado por lo de la ARL. Sí, esa corporación, ¿qué vínculo tienes tú con ella? Soy el dueño. Bueno, ahí genera un conflicto porque tú no puedes certificarte. Pero no soy el representante legal. Señor. Pero no soy el representante legal. Bueno, entonces habrá forma de que, ahí lo que toca hacer es que esa corporación funja como la empresa en la cual tú vas a hacer la práctica. Los documentos, las certificaciones se las tiene que firmar el representante legal de la empresa, que tú dices que es diferente a ti, y tocaría, ustedes por medio de esa corporación se pagan la EPS y los riesgos laborales y todos los demás servicios, ¿o no? No, eso yo lo pago como independiente, pero yo solo pago EPS y pensión, yo no pago riesgos profesionales. Entonces hay dos opciones. Igual, como usted ya paga eso, hay un anexo que permite la planilla pila para pagar riesgos laborales y esos son como 9.000 pesos apenas que se pagan de más. O sea, lo puedo hacer así, mejor dicho, solo por este tiempo. Sí, exacto. Ahora, la otra compañera, tú también te vas a pagar tu EPS, ¿verdad que sí? Pues yo pago mi propia EPS, yo soy independiente y pago mi EPS.
ahí Bueno, no sé entonces porque tú cómo también hacer. tienes esta otra opción, que anexar a tu pago en la planilla de parafiscales la opción de riesgos laborales, que son como 8.000 pesos más, y te evitas todo el proceso que te pide la universidad. Ya yo te lo dejo para que Ajá, tú, porque es que la universidad, como te digo, te paga la ARL, pero como te digo, para que la universidad te cubra esos 8.000 pesos que vale la ARL, te piden sí, como 20.000 papeles. Yo soy sincero con eso. sí. Entonces ya tú échale cabeza de aquí al lunes, porque si estás en el mismo caso de Leo, de que él mismo se paga la EPS y pueden hacer un anexo en la planilla, porque eso el Ministerio del Trabajo lo permite, y cubrir eso ustedes, ya no necesitaría usted hacer ni convenio ni nada de eso, sino solamente que allá les generen una certificación donde tú vas a estar y anexas el certificado de la EPS y la ERL y listo, quedó legalizado eso. Bueno, yo miro a ver Entonces cómo ya hago, mira a ver cómo profesor. te queda más fácil a ti, listo. Bueno, perfecto. ¿Listo, Leo, también? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, si no es más, les agradezco sobremanera la atención que me brindaron en esta hora y media larguita de reunión. Se alargó, pero creo que fue productiva porque quedaron como bien despejadas las dudas. Entonces quedamos con la tarea de que le echen cabeza a qué modalidad o por cuál modalidad se van a ir, que estén atentos el lunes que yo suba los enlaces para la inscripción, que desarrollen el proceso de inscripción, que capturen los pantallazos como evidencia y que queden atentos a la lista de chequeo que yo voy a ir subiendo con la verificación de quienes quedaron con el OK. Entonces, que tengan una feliz noche y les informo que si la grabación no se sube hoy, se sube mañana en el transcurso del día para los que no pudieron estar o para que ustedes mismos puedan reafirmar algún tema de los que se trataron la noche de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Muchas Profesor, gracias. Dime, dijiste que de pronto mañana subías los documentos, ¿verdad? ¿cuáles documentos? Sí. Los que necesitamos llevar a la empresa, o definitivamente el lunes. Por eso te dije, de aquí al lunes échale cabeza. Si tú decides que Perfecto. normalmente la universidad te cubra la ARL, entonces nos reunimos y yo te envío los documentos. Porque es que si los subo, de pronto los otros también piensan que es para ellos y esto se me vuelve un caos todos mandándome eso. Entonces no, 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 nosotros no. Lo de lo que hay que presentar a la empresa. Lo de la carta, todo eso de... iríamos ya el 5 de agosto cuando hagamos la reunión de legalización de la práctica. Pero los que sí vayan a decidir que la empresa le pague la ARL, que es el caso de tuyo solamente, ya lo Ajá. tienes que pensar de aquí al lunes a ver si haces, porque ese proceso se cierra también el 29 y tendrías una sola semana, 5 días, para legalizar toda la papelería que te pide la universidad. Entonces, por eso te digo a Ah, ti que le perfecto. eches lápiz en tu casa a ver si decides hacer como va a hacer Leo, que él va a anexar a lo de la EPS, que ya paga él, un anexo en la planilla pila de ARL y cubrirlo él también por este tiempo, por esos 4 meses, Ajá. o tú te Sí. sometes todo el proceso de la universidad. Ya tú miras a ver. Perfecto. Perfecto, ¿Listo? profesor. Bueno, gracias. Profesor, Bueno, lo que feliz nos noche. envía para el lunes es entonces los links, los enlaces. Sí, señor, exactamente. Ok, muchas gracias. Bueno, feliz noche, que tengan un feliz Hasta fin de luego. semana y muchas gracias por la asistencia a la reunión. Procedo a Luis finalizar Alfredo, una grabación. última preguntita. Lo que pasa es que usted dice que son 16 semanas y yo contando acá, eso terminaría el 5 de noviembre, no el 11. Sí, pero acuérdense que yo les dije que nosotros, termina el 5 porque nosotros vamos a seguir derecho Sí, sin pausa. sin tomar la semana de receso. Pero si tomamos la semana de receso, en realidad termina el 11 de noviembre. Entonces, pero vamos a hacer, yo les dije que dejamos esa semana de más por si de pronto algún estudiante al final iba quedado con algún entregable para poder tener esos 4 días o 5 de gabela. ¿Listo? Antes igual lo registramos para el 11 mejor, Sí, 11 de señor. noviembre. Ajá. Listo, correcto. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, feliz noche. Procedo a finalizar grabación. Que estén muy bien. Muchas gracias por la Gracias, asistencia. profesor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Con mucho gusto.